Padre eterno, estamos reunidos en tu nombre. Te rogamos que nos ayudes a tener entendimiento de los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Te rogamos que tú dispongas nuestros oídos, nuestros corazones a recibir tu palabra, que quede sembrada para que lleve el fruto o para el cual has enviado tu palabra el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a entender, a discernir, a meditar en los pasajes que vamos a ver, y te agradecemos que guíes este tiempo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender estos pasajes y nos ayudes a comprender que es importante. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Lo rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu divino Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a estudiar un pasaje muy importante porque tiene que ver con el sacerdocio. Había acontecido una guerra entre los reyes que se habían erigido en Mesopotamia contra los reyes que gobernaban Sodoma y Gomorra y las aldeas aledañas a estas. En el transcurso de esa guerra habían secuestrado, junto con los bienes y pertenencias de Sodoma y de Gomorra, también lo que le correspondía a Lot, y a él y a su familia se lo habían llevado. Esto llegó a oídos de Abraham, y entonces Abraham tiene que ir a su rescate. Entonces vamos a Génesis capítulo 14, a partir del versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas las provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bien, vamos ahora a analizar algunos versículos de esta parte del pasaje. El versículo 13 dice: Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Observamos aquí que se están refiriendo a Abraham como el hebreo. Si regresamos a Génesis 13:18, podemos observar que dice la palabra: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, la región es Hebrón, y el gentilicio para los habitantes o para quien estuviera morando en esa región, pues obviamente sería hebreo. Y en este caso se trata de Abraham.
Pero también hebreo deriva del nombre de Eber, descendiente de Sem, quien diera identidad étnica específica a los hebreos. Podemos recordar también que en Génesis 10:21 dice la palabra: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Abraham es identificado entonces étnicamente como el hebreo. Entonces, desde el tiempo de Abraham, la región y los habitantes que moraban con Abraham ya se les conocía como los hebreos. Sigamos viendo lo que nos dice el versículo 13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Pudiera estar observando a Abraham que hay una alianza con los que habitaban ahí y que se identificaban como los amorreos. Recordamos que son descendientes de Cam. Dice Génesis 13:14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Se acuerdan que había tenido una diferencia por cuestiones de su ganado? Y entonces los siervos de cada uno de ellos pues entraban en conflicto. En ese momento Abraham propone que Lot se dirija hacia el rumbo que él prefiera, y entonces Abraham se dirigiría en sentido contrario para que no tuvieran esa confrontación. En ese momento que Lot se aparta de Abraham, Dios le dice a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, esta promesa estaba para cumplirse en un futuro que obviamente a Abraham no le había llegado ese tiempo. Y dice el versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, no estaba especificándole Dios en qué momento esa tierra iba a ser poseída por su descendencia de Abraham. Entonces, él bien pudiera haber pensado que a través de la alianza que se había generado con los amorreos, pues él podría haber tenido o tomado en posesión esa tierra, pero prefirió esperar y obedecer a Dios en ese sentido. Dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y vamos a brincarnos al versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando dice aquí he alzado mi mano, podemos observar que la palabra de Dios para todos en esa versión y ese versículo, la escritura dice: entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es lo que había jurado? Y nos aclara el versículo 23 y 24, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, ¿por qué se estaba dando este comentario entre ellos? Cuando alguien salía vencedor en una batalla, el vencedor se podía llevar el botín y quedarse con él. Por eso el rey de Sodoma solamente le pide que le devuelva a las personas, para que Abraham no se quedara con ellas como parte de sus siervos. Entonces, en ese sentido, Abraham contesta que le devolverá no solamente a las personas, sino también el botín o las pertenencias que les correspondían a ellos, para que el rey de Sodoma no pudiera decir después que él, por causa de ese botín, Abraham se había enriquecido. Entonces, Abraham está manifestándole que él juró
a Dios que no iba a tomar nada de ese botín, sino que lo daría al rey de Sodoma. ¿Y qué implica esto? Primeramente, que Abraham no estaba dependiendo de ganancias que le pudieran comprometer al llamado que Dios le estaba haciendo, porque de alguna manera pudiera tener algún compromiso en este sentido con el rey de Sodoma, y obviamente Abraham lo estaba evitando de esa manera. Ahora, en el momento en que Abraham le dice que le ha jurado o ha alzado la mano al Dios Altísimo y creador del cielo y de la tierra, Abraham está proclamando acerca del único Dios, el único Dios verdadero en medio del politeísmo que se tenía en la tierra de Canaán, porque era una tierra de idólatras. Y en ese sentido, Abraham muestra fidelidad a Dios. Versículo 18. Dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si observamos, esto está aconteciendo en el momento también en que salió el rey de Sodoma, pero por eso me salté estos versículos para no mezclarlos. Pero esto está ocurriendo antes de que concluya lo que acabamos de ver con el rey de Sodoma. Entonces, aquí en este versículo hay algunas cosas que vamos a analizar por partes. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Primeramente se habla de alguien, en este caso Melquisedec, como rey y sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino que se trata de alguien consagrado al Dios Altísimo y que también sacó pan y vino. Que dice el versículo 19 que Melquisedec le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Primeramente, podemos observar que al parecer el encuentro entre Melquisedec y Abraham no era algo que se estaba dando por primera ocasión. ¿Por qué? Porque se observa cierta familiaridad en el sentido de que Abraham no está cuestionando quién es Melquisedec, sino que lo está reconociendo como alguien superior a él, y por eso se atreve a dar ese diezmo. Pero ¿por qué le da ese diezmo y por qué lo reconoce a él como sacerdote del Dios Altísimo? Y a su vez él le ofrece pan y vino. Bueno, primeramente Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem o rey de paz. Y esto lo podemos observar en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 2, en la parte B, dice acerca de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Ahora, es extraño que en esa región hubiera un rey, pero que también estuviera fungiendo como sacerdote y del Dios Altísimo, porque recordemos que quienes moraban en esa región eran descendientes de Cam, eran cananeos, eran una población que eran idólatras y obviamente no seguían los caminos de Dios. Por eso Dios le había prometido entregarle esa tierra a Abraham a través de su descendencia. Ahora, cuando el versículo 18 menciona que es rey de Salem, si observamos el Salmo 76 en el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra: Dios es conocido en Judá, o sea, en Israel, es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Entonces, cuando se habla de Salem, se está refiriendo a Tierra Santa. Entonces,
No era un rey cualquiera, sino que se está refiriendo al rey de esa tierra santa. Dice también el Salmo 110 en los versículos 1 y 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo que estamos observando es que Dios, a través de un juramento que Él hace, le está diciendo al Señor, a su Hijo, al Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, el significado de Melquisedec es rey de justicia y también rey de Salem, o sea, rey de paz. Nos revela cosas que solamente le aplican al Señor Jesucristo. Podemos recordar que en Isaías capítulo 9, versículo 6, se habla de la promesa de ese niño que en ese versículo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces está hablando de un reino que va a estar a cargo de ese príncipe de paz que lo va a confirmar en justicia, y la duración de ese reino va a ser para siempre. Y termina diciendo el versículo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces también podemos recordar lo que nos dice Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, refiriéndose a Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y podemos ver qué es lo que nos dice Mateo 22, entre los versículos 41 y 45. Dice la palabra, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, entonces el Señor Jesucristo, Él se está identificando de lo que dice ese Salmo 110 en los versículos 1 al 4, con ese versículo que a la vez es una profecía acerca de Él, conforme a lo que nos dice Jeremías 23:5. El Salmo 110, entre los versículos 1 al 4, dice que es mediante juramento que Dios confiere directamente a su Hijo ese sacerdocio, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y a qué se refiere esto? Pero primeramente el versículo 18 dice que Melquisedec, como rey y sacerdote de Salem, también sacó pan y vino para ofrecerle a Abraham. Y cuando se habla aquí de pan y vino, esto nos recuerda la cena que se toma en memoria del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo podemos ver en Lucas capítulo 22, entre los versículos 15 y 20. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo,
esta copa que por vosotros se derrama. Ahora, en el momento que Melquisedec bendice a Abraham, Abraham está aceptando que la victoria que tuvo en esa intervención militar para rescatar a Lot fue la intervención del mismo Dios la que le dio el triunfo a él y no su habilidad en esa alianza militar. Pero también Abraham reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec, pero también Abraham, con el diezmo que ofrece y entrega a Melquisedec, él está expresando su gratitud y su reconocimiento a Dios. Ahora, ¿qué sucede con ese versículo 18 en relación o a la luz del Salmo 110, versículos 1 al 4? Resulta que el autor del libro de Hebreos desarrolla el tema del sacerdocio celestial en referencia con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver si analizamos un poquito el capítulo 5 de Hebreos a partir del versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 14 y Éxodo capítulo 28, a partir del versículo 1. Dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que es lo que dice Hebreos capítulo 1 entre los versículos 5 al 12. Dice el versículo 6 aquí en Hebreos 5. Como también dice en otro lugar, refiriéndose al Salmo 110, 1 al 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ese sacerdocio erigido entre hombres le correspondió a los levitas. Pero aquí esta parte de la escritura nos está diciendo que se entregó a hombres porque como ellos también, reconociéndose pecadores, no solamente tenían que ofrecer por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y el sacerdocio no se ejercía por alguien que pretendiera tener vocación, sino que era una línea genealógica establecida a través de los levitas conforme a lo que Dios les había ordenado. Pero nos dice también el versículo 2 que al reconocerse los propios sacerdotes también como pecadores, ellos tendrían que ser pacientes con los ignorantes y los extraviados porque ellos también compartían de esa debilidad. Y no solamente de esa debilidad, y a partir del versículo 5 de ese capítulo 5 de Hebreos, hace una diferencia en el momento en que dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. O sea, que el Señor Jesucristo no se erigió sumo sacerdote por él mismo, sino que se hizo sumo sacerdote en el momento en que Dios Padre lo designa, porque dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar,
refiriéndose al Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y por qué aquí se habla de eterna salvación? Porque el ministerio del sacerdocio que ejercían los levitas era solamente temporal y no era para pagar por los pecados, no era para quitar los pecados del hombre, sino era solamente para cubrirlos, era una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a realizar a través de su sacrificio y de su oficio sacerdotal. Entonces, la función del sacerdocio de hombres era temporal y no era para traer salvación eterna, sino era para un perdón temporal de los pecados de las personas. En el momento en que el versículo 9 está diciendo que el Señor Jesucristo perfeccionó el sacerdocio, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Le obedecen en qué? En el Evangelio. Y en ese sentido dice el versículo 10 que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose a que Melquisedec no menciona la Escritura ninguna genealogía acerca de él. No habla ni de su principio, ni tampoco habla de su final. No hay una referencia de su procedencia. Simplemente habla de ese encuentro que tuvo con Abraham, pero no se habla del origen ni del final de él. En el capítulo 7 de Hebreos nos amplía la información la Escritura acerca de esto que acabamos de ver en Hebreos 5. Dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí se está refiriendo al tipo de sacerdocio que ejercía Melquisedec y habla de un sacerdocio para siempre, que no tiene principio ni tiene fin, y no hay un principio de la persona de Melquisedec, pero tampoco de su final. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Ahora, recordamos hace un momento que se hablaba de características de Melquisedec y esas características a quien se refiere la Escritura es al Señor Jesucristo, como Rey de justicia, como Rey de paz y como Rey de tierra santa. Son características que le son aplicables únicamente al Señor Jesucristo. Pero en el momento en que también aquí se habla de una función sacerdotal que no tiene principio ni tiene fin, pues también le aplica al Señor Jesucristo. Y esto lleva a tener dos corrientes de pensamiento acerca de ese sacerdocio. Hay estudiosos que consideran que Melquisedec simplemente fue una persona que estaba fungiendo como sacerdote del Dios Altísimo, allí en Salem. Pero yo me atrevería a cuestionar esta parte, porque, fíjense, estamos en el entendido de que Abraham estaba llegando a Canaán, a la tierra en que habitaban descendientes de Cam, y que esa gente era una gente idólatra y obviamente no seguía los caminos de Dios. Primero, era obvio que ellos no iban a tener sacerdotes que sirvieran únicamente al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Eso es primero. Segundo, hablamos de características
y de títulos que solamente le corresponden al Señor Jesucristo. Tercero, se menciona de un sacerdocio que no tiene principio y tampoco tiene fin, y eso le aplica solamente a Cristo. Siguiente punto, dice el Salmo 110, versículo 4, que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, lo dio Dios mismo por juramento. Y si recordamos, el sacerdocio en el pueblo de Israel se tuvo a partir de que recibieron la ley por parte de Moisés, y eso ocurrió aproximadamente unos 600 años después de Abraham. Entonces, no existía el sacerdocio para el pueblo hebreo hasta ese entonces. Quien erigía los altares por parte de la gente que había salido con Abraham, o la gente que moraba con Abraham, era el propio Abraham. Y al efecto podemos ver en Génesis capítulo 8, después de que el arca de Noé queda reposando en el monte Ararat, y después de que baja el agua y se seca esa parte para que puedan salir Noé y su familia, dice el capítulo 8 a partir del versículo 18: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Obviamente no había sacerdocio, y en este caso quien estaba ofreciendo el holocausto a Dios era Noé. Pero también podemos ver que cuando Dios le hace el llamado a Abraham para que se dirija a la tierra que él le va a mostrar, y esto es a Canaán, dice el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, Abraham no llevaba consigo a un sacerdote. Quien ofrecía los holocaustos a Dios era el propio Abraham. Dice el versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Volvemos a ver nuevamente que el holocausto ofrecido a Dios lo hace Abraham y no un sacerdote. Pero también podemos ver lo que nos dice el capítulo 13, entre los versículos 14 y 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y dice el versículo 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, hasta ese momento, Abraham no había tenido contacto con sacerdote alguno. Por eso es un poco extraño ese encuentro que tiene, según el versículo 18 del capítulo 14, con Melquisedec. Y comentaba yo hace un momento que parece un encuentro de alguna manera rutinaria, o que ya se había dado antes, porque no se ve que Abraham se cuestione quién es él, quién es Melquisedec, o que le esté preguntando en ese momento, sino que directamente lo está reconociendo como sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, fíjense que nos sigue diciendo el capítulo 7 de Hebreos, versículo 4. Considerad pues cuán grande era
a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, refiriéndose a Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en ese encuentro, uno de quien se da testimonio de que vive. Y aquí no se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a Melquisedec, según cómo está redactado este pasaje. Entonces, si bien mencionaba yo, algunos estudiosos consideran que simplemente se trata de una persona que ejercía el sacerdocio, debemos de pensar que para los hebreos, en este caso obviamente Abraham, que no tenía aún descendencia, pero él contándose como iniciador de ese pueblo, no se tiene para entonces sacerdocio, menos del Dios Altísimo y menos en ese tipo de sacerdocio que solamente podría ser establecido a través de Cristo. Dios, a través de la persona de Cristo, ya había tenido encuentros con Abraham. Yo me atrevería a considerar, sin ser dogmático, pero hasta lo que hemos estudiado en estos pasajes, me da a pensar que sí se trata del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9 y 10, por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿A qué se refiere esta parte? Cuando dice que también Leví, si aún Leví no existía, y dice que también cuando Abraham entregó ese diezmo a Melquisedec, de alguna manera Leví, esto es, los sacerdotes levíticos, estaban entregando por manos de Abraham ese diezmo a Melquisedec. Porque dice el versículo 10, aún estaba en los lomos de su padre, es decir, que las semillas o los genes de los levitas todavía estaban en Abraham. Aunque físicamente como personas no existían, los genes que iban a gestar a estos sacerdotes levitas ya estaban en Abraham. Dice el mismo capítulo 7 a partir del versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Según el orden de Aarón corresponde a los levitas, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y en ese sentido, en el que están mencionando estos versículos, que el Señor Jesucristo procede de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, entonces humanamente no le correspondía el sacerdocio humano al Señor Jesucristo conforme al orden de Aarón. Entonces, en ese sentido no tiene esa genealogía el Señor Jesucristo a través de la tribu de Leví, sino de Judá, y por tanto su sacerdocio es a través del juramento que Dios Padre hace, según el Salmo 110, versículos 1 y 4. Y dice el versículo 15 y 16, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, la cual le corresponde al Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. Y esto no fue hecho sin juramento, dice el versículo 20. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, refiriéndose a Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, refiriéndose a Dios en el Salmo 110, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Resumiendo, en el origen del pueblo hebreo no hubo sacerdotes sino hasta la llegada de Moisés, y se establece a través de la ley, iniciando esa genealogía de sacerdotes a través de Aarón, por medio de la tribu de Leví. Pero ese era un sacerdocio humano que solamente presentaba sacrificios para cubrir los pecados en forma temporal, y eso lo ejercían año con año. Y la debilidad que se tenía es de que ellos, también siendo pecadores, como humanos, tenían que presentar también ofrenda no solamente por el pueblo, sino también por ellos mismos, para poderse presentar delante de Dios con esa ofrenda, esos holocaustos. Pero llega Cristo, y en el momento en que Él se ofrece como sacrificio a Dios para pagar por los pecados de la humanidad, entonces Cristo es constituido sumo sacerdote de un orden que es para siempre, de un orden sacerdotal conforme a la orden de Melquisedec. Entonces, esa figura de Melquisedec se menciona que es un sumo sacerdocio para siempre, que solamente tuvo que ejercer un solo sacrificio a través de la propia persona de Cristo para pagar por todos los pecados de la humanidad, y de una sola vez y para siempre. Ahora, ¿qué podemos concluir de este estudio? Nos queda claro ahora que en ese momento en que Abraham tiene ese encuentro con Melquisedec, se estaba estableciendo la base del pacto que se dio a través de la persona de Cristo por medio de su cuerpo y de su sangre, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Porque el Señor Jesucristo tuvo que sacrificarse para que en el momento en que su sangre estaba siendo derramada y Él estaba cargando el sufrimiento en su cuerpo por cada uno de nuestros pecados y de nuestras enfermedades y dolencias, entonces Él estaba cubriendo esa deuda que nosotros teníamos por haber pecado, o que nosotros tenemos por haber pecado. Pero en el momento en que nosotros estamos recurriendo a Dios para reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces el Señor Jesucristo, en su ministerio de sumo sacerdote, Él ya presentó ese sacrificio ante Dios, y a través de esa prueba nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Dice el capítulo 4 de Hebreos en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia que Dios nos da es no recibir el castigo que merecemos. Y aquí habla de un oportuno socorro, un socorro que tenemos de Dios en una forma oportuna. ¿Y por qué oportuna?
porque Dios nos está permitiendo tener esa oportunidad aún en nuestros días, en nuestra vida, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, porque en el momento en que dejemos de existir en este mundo, pasaremos a la eternidad con la decisión que hayamos tomado según nuestro libre albedrío. Dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 2 a partir del versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el entregarse el Señor Jesucristo a sí mismo implicaba su sacrificio hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él tuvo que poner su vida de por medio hasta que toda su sangre fue derramada en esa cruz del Calvario. Pero nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 18 y 36, el que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos está dando la oportunidad de que por medio de nuestro libre albedrío escojamos a dónde vamos a pasar la eternidad. La oportunidad la tienes en este momento en que Dios te la está presentando a través de su palabra. Si tú eliges no hacer esta decisión, no sabes, ni nosotros tampoco, si puedas volver a tener esta preciosa oportunidad, porque nadie tiene la vida comprada. Ahorita estamos teniendo esta comunicación, pero en un instante no sabemos qué pueda pasar. La vida de muchas personas cambia o se esfuma en cuestión de segundos, y eso lo podemos ver en las noticias a diario, o con lo que acontece a nuestro alrededor en el lugar a donde vivimos. Y podemos tener conversaciones acerca de personas que recordamos a veces, pero si apenas hace unos minutos estaba yo hablando con esta persona, estaba yo hablando por teléfono, íbamos a tal parte, o estaba circulando en su vehículo, o estaba caminando, o pasó esto en su casa, o en el lugar a donde estaba pasando sus vacaciones, no lo sabemos. Entonces, hay un oportuno socorro que Dios está poniendo en tus manos en este momento. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, o si es la primera vez que escuchas el Evangelio y quieres entregarle tu vida a Cristo para el perdón de tus pecados y gozar de una eternidad descansando en paz en la presencia de Dios, te invitamos a que hagas esa decisión. Si no lo haces y pierdes la oportunidad, pasarás una eternidad en una condenación de castigo eterno. Pero si en este momento tú decides entregarle tu vida a Cristo para recibir el perdón de tus pecados y tener aún también la oportunidad de poder ser hijo de Dios, te invito a que en este momento cierres tus ojos, inclines tu cabeza y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, reconozco delante de ti que soy pecador. Y tu palabra dice que mis pecados me condenan a una eternidad de castigo, separado de ti. Y no quiero eso para mí. Te ruego que me perdones porque me arrepiento de los pecados que he cometido. Reconozco delante de ti que soy débil para dejar de pecar y por eso recurro a ti. Te ruego que me perdones. Ahora sé que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años
a pagar por mis pecados y tuvo que recibir un castigo en esa cruz del Calvario que yo merecía. Ese castigo yo lo merecía, pero Él ocupó mi lugar, pagando por mis pecados en esa cruz. Ese sacrificio lo hizo por todo el mundo. Y en este momento yo quiero recibir ese regalo de parte de Él. Quiero recibir esta misericordia que pones hoy en mis manos, Dios. Sé que en esa cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió, pero también dice tu palabra que al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí con las pruebas de su sacrificio. Señor, abro mi corazón para que more tu espíritu en mí. Te ruego, Señor, que cambies mi vida. Te ruego que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame a caminar y a vivir de la manera que sea agradable para ti. Ayúdame, por favor, y te ruego que me perdones, porque quiero gozar de la vida eterna como promete tu palabra. Señor, en este momento yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Sé que ahora Él es mi sumo sacerdote y Él está intercediendo por mí delante de ti, Dios Padre. Te agradezco, Señor, lo que en este momento han hecho en mi vida, el perdón que he recibido, y te agradezco y le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque yo no tengo ningún mérito en esta salvación que hoy recibo. Gracias, Dios por ese perdón. Gracias, Señor. Si tú le has dicho estas palabras a Dios y Él ha mirado que tú las has creído y Él ha observado en tu corazón que esto es así, Dios te ha perdonado. Y en este momento Él te ha hecho uno más de sus hijos. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios por la enseñanza de la palabra. Dios, Padre del Señor, te agradecemos este tiempo y la bendición que has dado a las personas que han hecho esta decisión para recibir tu misericordia. Gracias, la gloria y la honra son tuyas, Señor, por ello. Gracias, Padre, por permitirnos tener un poquito de entendimiento de tu palabra. Señor, te agradecemos tus bendiciones. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que tienen situaciones en sus vidas por la cual recurren a ti en oración, Señor, para que ya sea que les sanes si padecen enfermedades o les proveas en las circunstancias que están padeciendo. Señor, sé tú con ellos, bendíceles, ayúdales, guíales, Señor, prospérales en cada una de sus necesidades, abúndales en bendiciones, Señor. Te ruego por todos aquellos que han estado presentes en esta enseñanza, por todos mis hermanos, por todos los que están suscritos a estas enseñanzas y por todos los que posteriormente a este día van a observar esta enseñanza. Señor, que corra tu palabra, que si es de bendición, Señor, guíalos a que compartan también estos videos a otras personas para que también reciban esta bendición. Te agradecemos de todo ello, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.